Hola a todos de nuevo y a todas también. Soy el maestro Humberto Tarango. Voy a estar trabajando como facilitador de este curso de herramientas digitales de Google. Esta semana, en la semana uno, vamos a estar abordando el tema de Google Classroom como parte de la habilitación de herramientas derivadas de Google Suite for Education. Google Classroom se caracteriza por ser este espacio innovador que, como les comentaba en el encuadre, tiene ya bastante tiempo en el mercado educativo, en la oferta académica de muchos centros educativos, de muchas universidades, sobre todo enfocado más a programas de posgrado, programas de diplomado, de habilitaciones y especializaciones. Tenemos que recordar que derivado de la contingencia y el cierre de las escuelas, eh, por gestiones estatales y gestiones federales se tuvo que dar acceso a millones de cuentas institucionales y de dominios derivados de Google Suite para que pudiéramos tener acceso a todo este tipo de herramientas. Google Classroom empieza o tiene el moto que lo acompaña en todas sus presentaciones, habilitaciones, cursos y demás, es More time to teach, more time to learn, que lo traducimos como más tiempo para enseñar, más tiempo para aprender. En paréntesis dice que, o nos da la idea que el objetivo y la naturaleza del ser de Google Classroom es simplemente el mejor manejo del tiempo, la eficacia y la eficiencia en cuanto a la evaluación y sobre todo la comunicación efectiva entre un alumno detrás de una cámara y un maestro detrás de otra cámara. El objetivo de esta semana es descubrir cómo usar Classroom para administrar el trabajo del curso o la materia que tú estés llevando en este proyecto de intervención de la práctica que estás realizando desde el séptimo semestre, si no me equivoco. Sería lo ideal sería trabajar con esos contenidos, con ese seguimiento, con ese plan de trabajo, con esa dosificación y sobre todo con esos alumnos con los que estás llevando este proyecto en miras a tu titulación. Organizar las tareas que decidas asignar, propiciar el trabajo colaborativo y el diálogo virtual en tu clase. Habilitarse en recursos, sugerencias y trucos de una de las herramientas más eficientes de la actual comunidad global de educadores. Los objetivos generales de esta semana será hablar de los antecedentes de Google Classroom, qué es la plataforma en sí y cuáles son los modelos pedagógicos aplicados en Google Classroom, además de los tres momentos o los tres desafíos que comprenden esta semana. Les quiero platicar un poco sobre los antecedentes de esta plataforma de Google for Education. Según la UNESCO, en el 2013, y citando a Lugo, uno de los investigadores y fundamentadores de esta plataforma, la introducción de las tecnologías de la información en las aulas puso en evidencia la necesidad de una definición de roles, especialmente para alumnos y docentes. Gracias a estas herramientas, tanto alumnos como maestros pudimos adquirir mayor autonomía y al mismo tiempo mayor responsabilidad de los aprendizajes esperados, de lo que nosotros llamamos aprendizajes clave o el proceso de aprendizaje en sí. Lo que nos obliga a nosotros como docentes a tener que salir de este rol clásico como única fuente de conocimiento. No es mentira que en la fecha, incluso trabajando de esta manera a distancia por medio de videoconferencias, la mayoría de las clases en la mayoría de los niveles siguen siendo de esta misma modalidad, con esta misma característica, donde el maestro está generando todo el input necesario con el conocimiento, con el tema, con las actividades, y la mayoría de los alumnos asumen un rol pasivo. Comento aquí lo de comillas. Esto genera incertidumbres, tensiones y temores, realidad que obliga a una readecuación creativa de la institución escolar. Creo que la parte de tensiones y temores yo lo relaciono tácitamente a la identidad como maestro. El ejercicio de trabajar y escolarizar mi realidad desde mi casa, desde un espacio y considerarlo mi área de trabajo, eh, ha implicado cuestiones emocionales, cuestiones anímicas, cuestiones de tensión y de estrés, porque efectivamente, si eres una figura de docente, si eres un maestro, una maestra, un practicante o una practicante que se involucra en el proceso de aprendizaje de sus alumnos, por supuesto que te va a tensionar, que te va a dar temor, que te va a dar estrés, cuál va a ser el resultado final, a dónde vas a llevar el curso, la materia y las actividades. Google Classroom es una plataforma virtual educativa gratuita de Blended Learning, es decir, es un aprendizaje semipresencial
Los inicios se plantean de esta manera, como el Blended Learning. Forma parte de la suite de Google Apps for Education. Fue lanzada el 12 de agosto de 2014. El 15 de marzo de 2017, Classroom estaba disponible para cuentas personales de Google, en particular para las cuentas estándar de Gmail. A partir de la demanda del 2017, Google establece todos estos features, estos complementos, ya disponibles en 42 idiomas. ¿Qué es Google Classroom? Entre sus funciones está simplificar y distribuir tareas. Es la idea esencial de esta plataforma. Distribuir y simplificar las tareas. Te ayuda mentalmente a romper los paradigmas de cómo socializar una actividad, cómo explicarla, cómo evaluarla y cómo cotejarla. Es impresionante si hacemos la reflexión del día a día en un salón de clases, lo que te tomaría explicar tal vez en 20 o 25 minutos de un módulo hablando de secundaria o de una clase de asignatura hablando de primaria. Tal vez aquí te lleve entre la redacción y la asignación y la carga de archivos entre 5 a 10 minutos y más o menos es el mismo proceso para el lector, en este caso para el alumno. Permite la creación de aulas virtuales dentro de una misma institución educativa, facilitando el trabajo entre los miembros de la comunidad académica. Para muestra basta un botón, el ejercicio que estamos haciendo ahora mismo con este curso de movilidad virtual, donde dentro del cuerpo colegiado que tenemos de maestros del cuerpo académico, 3 de los 5 titulares que estamos y además de los alumnos, nos estamos dando la tarea de implementar este curso. Sirve como un nexo entre profesores, padres y alumnos, agilizando todos los procesos de comunicación entre ellos. Aquí la palabra clave es agilidad. Si teniendo vastos recursos tecnológicos, teléfono inteligente, tableta, computador, todo lo que tengas a la mano, has detectado que tus procesos de cotejo, de evaluación, de planeación, de sistematización siguen siendo igual de tardados, por no decir lentos, entonces quiere decir que no estás haciendo un uso efectivo de esta oferta tecnológica. ¿Cuáles son los recursos pedagógicos o toda la metodología de la enseñanza detrás de Google Classroom o aplicada en Google Classroom? Me gustaría hablar principalmente de dos enfoques o dos marcos pedagógicos que definen muy bien la naturaleza de Google Classroom. El B-Learning. Alan Barbara de 2007 señala que el B-Learning es una mezcla del presencial y el e-learning y usa diferentes herramientas de Internet que incluyen, entre otras técnicas, salas de discusión, foros, discusiones grupales, autoevaluaciones y podcasts. Es una rica mezcla con un enfoque basado en los procesos de formación mediados por la tecnología. El e-learning entendemos que es un entorno totalmente virtual, que no hay ninguna especie de contacto ni de interacción. Y el B-Learning, que toma la letra inicial del término blended, que es mezclado, de ahí adquiere esta parte híbrida. Muchas personas lo conocen como aprendizaje semipresencial. La formación se divide en un porcentaje presencial y otro virtual. Generalmente las actividades de aclaración y discusión se realizan de manera presencial. Como ustedes ya lo revisaron en el encuadre, la estructura del curso es de esa manera. Plantea actividades autónomas de blended learning en la mayoría de los casos, más sin embargo establece sesiones sincrónicas de manera semanal para generar este tipo de diálogo. Brodsky Mark en el 2003 aclara que el B-Learning no es un concepto nuevo, sino que durante años se han estado combinando las clases magistrales en aula con los ejercicios. Por eso les decía y retomaba la idea que es un tema meramente iniciado en universidades, en ejercicios de posgrado y doctorado y postdoctorado, donde el alcance es mayor, donde remontamos a todas estas universidades que, si lo han escuchado, forman parte del Ivy League, son las universidades americanas con mayor prestigio que tienen esta oferta educativa de manera global. Bueno, pues el e-learning y el B-learning existía en estos entornos desde hace tiempo. Toman presencia los juegos de rol, las grabaciones de video, de audio, por supuesto, como este que están ustedes ahorita utilizando,
por no citar el asesoramiento, que aplica yo creo que bastante ahorita en el trayecto que ustedes están llevando en octavo semestre. Las teorías de aprendizaje las definimos como, desde el punto de vista psicológico, una asociación a la realización del método pedagógico en la educación, el método efectivo. Las tendencias educativas podemos decir y podemos recordar que se siguen viendo permeadas um, pues sí, sigue salpicando un poco la idea hacia tres modelos vigentes. El escenario en el que se lleva a cabo el proceso educativo determina los métodos y los estímulos con los que se acomete el aprendizaje. De acuerdo a Holmes Neville, en 1999, las tendencias educativas que han estado vigentes con el paso del tiempo las podemos analizar desde tres modelos. Es la educación social, toda esta parte que tuvo de las primeras civilizaciones, la transmisión de conocimientos, los oficios, la supervivencia. Era una etapa anterior a la familia, una sociedad de transmisión, sistemas familiares, tradiciones arraigadas, protocolos, instrucciones, procesos de integración. Todo en pro, toda la educación que existía era en pro de la supervivencia en su etapa más primitiva y después en pro de una instrucción limitada, no llevada a ningún espacio más para lo que se tenía que hacer, que comer y que construir. Con eso bastaba. Después viene la educación liberal, que esta está basada en la República de Platón y toda esta filosofía del pensamiento, donde se plantea que la educación va muy de la mano con la disciplina. Se le empieza a dar este auge o esta característica de divinidad a las personas pensantes y educadas, porque son sinónimo de perfección, de una exigencia, de una lógica inmaculada, íntegra, y por ende se plantea que son procesos lineales y coherentes, porque llegan a ese estado de divinidad y de sabiduría, pues prácticamente absoluto. Por último viene la educación progresista, donde se empieza a poner más atención no en el que es el poseedor del conocimiento, sino en el que lo va a recibir y en el viaje que éste emprende para poder recibir ese conocimiento, digerirlo y hacer algo con ello. Es cuando entra la parte del proceso educativo del alumno. Se percibe este proceso como un proceso natural más, quiere decir que se le adjudica ya la característica como el proceso de adquirir una lengua de comunicación, como adquirir una motricidad, como adquirir un sistema de pensamiento, como desarrollar un olfato, una vista, cualquier proceso natural del que somos nosotros víctimas como seres humanos, la naturaleza entra también como un proceso natural. Depende de muchísimos factores y se estimula y avanza, retrocede o se mantiene estático también dependiendo de muchos factores. Es aquí donde entra toda esta tendencia y esta ola de referencias de modelos de enseñanza-aprendizaje, que pues los más significativos tenemos a Dewey en Estados Unidos y Piaget también aparece en Europa con toda esta visión. Ya después vendrían también contrapunteos de otras escuelas de pensamiento, como la Escuela de Chicago, el mismo Vygotsky, que también empieza a hablar de estas etapas de proximidad. Al hablar de la educación progresista, ya yéndonos a esta última oleada de modelos progresistas de educación, las modalidades educativas se plantean ya desde hace tiempo de esta manera, como la tradicional y la virtual. Y entendemos que en la virtual tenemos cuatro escenarios diferentes. Tenemos la educación virtual, que es a distancia. Por distancia entendemos que es total y enteramente remota, sin ningún tipo de interacción. Y generalmente no coincide una gestión del tiempo entre el instructor y el instruido. El e-learning, como lo hablábamos ahorita, una mezcla de estos espacios, un espacio electrónico, un espacio virtual. El blended learning, que hace uso de estos dos escenarios anteriores, entra la parte de la interacción social y los lazos y
las interrelaciones de un sistema, de una gestión directiva, académica, docente, administrativa, entran mucho en el B-Learning, porque es como sobreviven ahorita la mayoría de las instituciones. Y después viene ya también el M-Learning, que es como que la última tendencia en todo esto, y se entiende como los procesos educativos que van de la mano mucho con el desarrollo de aplicaciones. Por eso la M de Mobile Learning o aprendizaje por el móvil, donde tenemos a la mano muchísimas de estas aplicaciones que se usan ya con fines educativos, como un TikTok, un YouTube, hablando de idiomas, un Duolingo, consultas de diccionarios, etcétera. El otro enfoque que maneja Google Classroom se le considera o se le llama Flip Classroom, que es lo que tenemos acá al inicio, esta imagen que tienen de su lado inferior izquierdo, que no es más que una técnica o un escenario donde, de acuerdo a esas bases psicológicas del aprendizaje centrado del estudiante, se pone en el centro del estudiante como argumentador, como gestionador del conocimiento. Aquí entra mucho Piaget y Vygotsky con sus ideologías. Otros nombres que resuenan bastante para hablar de Flip Classroom son Touch Winterhoff, proporcionan un análisis detallado de las similitudes y diferencias entre estas dos teorías. Me di a la tarea de comentarles compartir esta información con ustedes y socializarla, porque puede que esto sirva o sea parte del proceso de intervención de la práctica que lleven ustedes en su trayecto de documentos, si se van a titular por portafolio de evidencias, por análisis de la práctica, por donde vayan. Creo que es importante mencionar los ambientes en los que estamos ahorita laborando. Pi y Howe justifican estos antecedentes a la hora de establecer conexiones principales con Peer Assisted Learning. Pi y Howe dicen que lo que opina Touch y Winterhoff sobre estas diferencias y similitudes del Flip Classroom eh, toma realidad o se puede presenciar de manera tácita en este enfoque de trabajo que es el que se le llama Peer Assisted Learning, que se traduce como PAL, tutoría entre iguales, donde lo comentaba ahorita al inicio, el alumno se queda como gestor del conocimiento y prácticamente en cualquier sistema de tutorías entre iguales o entre pares es lo que viene a ser alguno de los alumnos, proveedor del conocimiento, monitoreo del conocimiento y revisión del conocimiento. Si no me equivoco, no, continuamos acá. Encontré también esto de la página de pedagogía híbrida como un renacimiento del construccionismo actual. Si se fijan en medio tenemos aprendizaje del autor, luego tenemos a dónde dispara, a qué técnicas del conocimiento dispara todo este enfoque del Flip Classroom y del Blended Learning. De manera gruesa se establece como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo y el estudiante como responsable del aprendizaje. Tiene sus puntos de encuentro con la teoría del aprendizaje observacional de Bandura, con la teoría metacognitiva de Presley. Se encuentra entre los proyectos y el alumno como autogestor con Bloom. Totalmente pertenece a Dewey cuando es el task-based learning que le conocemos en inglés o la enseñanza derivada de actividades o acciones. El aprendizaje basado en problemas. Se van acercando un poco más con el construccionismo, las inteligencias múltiples de Garner, porque pues el alumno es responsable de su aprendizaje, sí, pero ejerce esa responsabilidad de maneras muy diferentes. Ya nos acercamos hasta Vygotsky con el constructivismo social, donde él dice que sí, él es responsable de esa gestión del conocimiento, pero tiene mucho que ver el enfoque y el entorno. Después viene la cultura abierta, el constructivismo cognitivo de Piaget, donde él no dice que es tanto por el enfoque social, sino es una predisposición ya de la operatividad de la mente y de la genética. Luego viene ya el construccionismo de Papert y ahí es donde se genera este fenómeno de aprendizaje de autor, que entendemos que el autor sigue siendo desde el inicio, durante, después y hasta el final el mismo alumno. La única bibliografía constante que existe en el curso llamado Vida
pues es la que uno mismo integra y pone como input y por eso se llama aprendizaje de autor. El Flip Classroom en particular se habla de él que el constructivismo y el aprendizaje colaborativo surgen a partir de la teoría del conflicto cognitivo de Piaget, es lo que comentábamos ahorita, y que el aprendizaje cooperativo se deriva de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Topic y Ellie indican que el Peer Assisted Learning, el aprendizaje entre pares que les comentaba, es un paraguas lo suficientemente grande como para dar cabida a estas dos teorías, o sea que se pueden presentar estos dos fenómenos, lo cognitivo y lo social. El constructivismo se considera el origen de las teorías en los enfoques basados en la resolución de problemas y el aprendizaje activo. Y finalmente, la teoría del aprendizaje experiencial de Kolb se basa en Piaget, Dewey y Lewin. Luego, cuando hacemos ejercicio de consulta sobre estas diferentes teorías del aprendizaje y posiciones respecto a diferentes autores entre ellos mismos, es un tiradero ahí de, de contrapunteos, de yo no estoy de acuerdo, pero creo que lo relaciono mucho a la parte de que es cierto, el paraguas es lo suficientemente grande y es un espectro tan grande la interacción humana y la correlación social que creo que todo es comprobable sabiendo llevar a cabo bien esas observaciones. Vale, pues con esto terminamos el antecedente, la introducción y los referentes teóricos, metodológicos sobre Google Classroom. Ya con esto damos pie a los desafíos 1, 2 y 3 de esta semana. Gracias, chicos.